con Aquiles Este. Él es estratega político, es un hombre que tiene un análisis muy medido y muy preciso, porque ha sabido a lo largo de sus años como estratega tomarle la temperatura a la sociedad, al electorado, a los gobiernos, y por eso es que lo encuentro en esta mañana haciendo un espacio en su trabajo para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Aquiles? Qué gusto escucharte. Agradecido, muy agradecido por la invitación, mi gratitud para ti y un saludo muy sincero a tu audiencia. Aquiles, dicen que actualmente el gobierno tiene el mayor promedio de edad desde su creación, desde la conformación del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué punto estamos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un tema a observar? Es un tema a observar y eso tiene una cantidad de razones bastante precisas. Una es, en primer término, la reelección. La reelección está garantizada yo diría, en la mayoría de los cargos de elección popular en los Estados Unidos. Se reeligen los senadores, se reeligen los representantes, se reelige el presidente, por supuesto, se reeligen los gobernadores y en algunos casos de por vida. O sea, en el caso de algunos estados y en el caso de algunos senadores están allí prácticamente de por vida. Entonces eso tiende a envejecer a la clase política como un todo. Los países donde la reelección está garantizada, la clase política envejece. Eso no es un fenómeno solo de los Estados Unidos. Ese es un tema. El otro tema es que las personas que están, como se dice en inglés, incumbent, mandando, tienen enormes porcentajes de acceso a dinero, de acceso a popularidad, de acceso a todas las, digamos, prebendas que da el poder. Entonces tienden a reelegirse cuando les es permitido en la mayoría de los sistemas electorales del mundo. En el caso de los Estados Unidos, esto es absolutamente dramático. Por ejemplo, en la Casa de los Representantes, más del 90% de los puestos se reeligen cuando hay elecciones. Eso es una absoluta barbaridad. En el caso del Senado, un poquito menos, porque el Senado, como tú sabes, está más atado a contingencias políticas muy calientes, porque el Senado es muy determinante en los Estados Unidos. Ese promedio puede bajar a 80%, tampoco es que baje mucho. Pero o sea, eso te da una idea de la rata de reelección de los políticos que están en ejercicio. Claro. Claro. Y a eso además hay un último factor que hay que añadirle, que es el famoso la maniobra, el remandering, lo llama en inglés, la maniobra de cambio de los distritos electorales, que se ha vuelto un hábito perverso en los Estados Unidos, y eso al que está en el poder lo usa a su favor. Entonces rediagrama los circuitos electorales de manera de mantenerse en el poder. Entonces, mira, es un cuadro que ya tiene décadas así y está envejeciendo la clase política. Frente al electorado, ¿cómo el electorado vota? Generalmente vota por empatía. Entonces, por empatía política, por empatía en lo personal. Cuando la diferencia de edad es tan grande, se trata de votar, o votan, digamos, por las ideas. Pero, ¿qué pasa en este caso cuando se pone sobre la mesa? ¿Cuál es el impacto que tiene en un electorado cuando se tira sobre la mesa el tema de la edad? ¿La gente recapacita? ¿La gente piensa que es una buena idea renovar sus autoridades? Bueno, en principio, en teoría, por supuesto que la mayoría de la gente piensa que es bueno renovar las autoridades, traerle sangre nueva al sistema político. Pero lo que ocurre es otra cosa. El punto muy concreto es que la gente vota, y eso no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes, sí, claro. La gente vota por quien represente tus valores. Es como... Yo lo asocio más a los medios a los que la gente se expone. O sea, si tú eres liberal, tiendes a leer el New York Times. Si tú eres conservador, tiendes a ver Fox y a leer el Wall Street Journal. Claro. Lo mismo ocurre con la política. La gente vota por quien representa tus valores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gente tiende a ver en la persona mayor, por supuesto, la sabiduría. El problema es de opciones. Porque los nuevos contendores
consiguiendo muchos obstáculos para hacerse del poder, para llegar al poder. O sea, ni siquiera llegan a las primarias, a las elecciones internas, o si llegan no consiguen los recursos. Y este es otro dato que yo creo que debería conocer la audiencia. En todas partes, no solamente en los Estados Unidos, el 90% de las carreras electorales las gana el que tiene más dinero. Claro. Eso, claro. Entonces, el que tiene más dinero tiende a ganar. Pasa lo contrario, por supuesto, pero son excepciones en el mundo del mercadeo electoral. Yo siempre trato de poner la carga de todo esto en donde está, que es en el voto de la gente. Hay una frase que es muy antipática, pero que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Es muy antipática porque a veces se piensa en positivo y a veces se piensa en negativo. En nuestros países latinoamericanos en general lo tomamos en negativo. Argentina a la cabeza. Mucha gente piensa que la opción más posible para un gobierno es A, pero terminan votando B. Y bueno, entonces, que tengan lo que votaron. Forma parte del sistema democrático. En 4 años se olvidan y estamos en esta calecita donde, como bien señalas, gana el que tiene plata, gana el que maneja los dineros y las arcas del país, que va comprando voluntades a través de los votos. Pero lo que creo es que ese concepto antipático de los países tienen los gobiernos que se merecen, en este momento está en su máxima expresión. Bueno, es verdad, pero también es antipático, y también es muy antipático y muy complejo limitar a la carrera a los políticos por edad. Eso se ha intentado. En Estados Unidos varios líderes políticos lo han planteado, pero eso resulta muy antipático. Imagínate, o sea, es asociado a una forma de discriminación. Sí. Imagínate, piensa en alguien como Winston Churchill. Churchill llegó a manejar a su país, ¿verdad?, a los 66 años, que en aquella época era todavía más visto. 66 años de aquel entonces no son los 66 de ahora. No, claro. Es decir, era visto realmente como un anciano. Claro. Un anciano ya con hábitos de borracho y eso, ¿no? Pero bueno, ¿y quién puede decir hoy en día que Winston Churchill no fue el líder europeo más importante a efectos de derrotar a los nazis? Pero ¿las gerontocracias efectivas son la norma o la excepción? ¿Los Churchill son la norma o la excepción? No, mi punto aquí es que ¿quién le hubiera dicho a Churchill? No, mira, tú estás muy viejo, ¿sabes? Para enfrentar el fascismo. Seguramente nadie se lo hubiera dicho, pero listo, puesto en perspectiva la historia de los países. Los Churchill son la mayoría, los hombres que llegan a los gobiernos añosos son la mayoría, y que construyen un gobierno efectivo, ¿son la mayoría o la excepción? Mira, pasa de todo, depende de cada sistema político, eso varía de país a país. Sí. Okay. Lo que sí puedo asegurarte es que una clase política envejeciendo no le conviene a ningún país. Claro. Y no le conviene menos a un país como los Estados Unidos. O sea, un país que está tan determinado por la tecnología, está tan determinado por la innovación. ¿Sabes? Un político viejo tiene inevitablemente, esto no es discriminación, tiene un número enorme de limitaciones para entender los procesos tecnológicos. Es objetivo. Entonces, lo que estás diciendo. Te pongo un ejemplo. Sí. O sea, por ejemplo, las redes sociales llevan años tratando de regular las redes sociales, pero uno de los motivos por los cuales no las terminan de regular es porque la propia clase política no sabe cómo hacerlo porque no las comprende. Entonces, que haya una clase política antigua o envejecida, mira, es un punto que no permite, sabes, que se entiendan ciertos procesos políticos y sociales y sobre todo tecnológicos. ¿Por qué cuesta construir confianza en la nueva clase política? Oye, mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que es una clase política que ha llegado al poder de una manera muy distinta. Ha llegado al poder por las redes sociales, ha llegado al poder, ¿sabes?, por medios que todavía no generan mucha confianza. Entonces, a mí me parece que eso es algo que los está afectando a las nuevas
a las nuevas generaciones. ¿Sabes? La manera como hacen campaña las nuevas generaciones políticas es muy distinta, es esencialmente a través de las redes, y yo creo que eso genera unos niveles importantes de desconfianza. Es que lo que pasa es que con esto que me estás mencionando, lo que me lleva a pensar es, la gente joven, las nuevas clases políticas, llegan al gobierno a través de las plataformas y de las redes sociales. Pero Sí, el electorado no necesariamente responde a estas nuevas tecnologías. Entonces hay una clase de la sociedad que tiene de X años en adelante, que son los que generalmente participan en las elecciones, que se quedan afuera. Sí, y nuevamente, mira, en Estados Unidos están pasando procesos muy perversos a efectos de perpetuar en el poder a la clase política tradicional. Uh-huh. O sea, esto que comentábamos más temprano del gerrymandering, no han podido pararlo. Entonces, oye, quien está en el poder rediagrama su circuito electoral y se mantiene allí de manera perversa. Esto no lo han podido detener en Estados Unidos. En Estados Unidos no se ha podido controlar debidamente el acceso a dinero, a los dineros para tú fondear tu campaña. Por supuesto que hay controles, pero esos controles hay todas las maneras de darles la vuelta. Claro. Entonces, ¿sabes? Entonces tú, ¿cómo compites contra alguien que te está cambiando los límites del circuito electoral? Tiene más dinero, está en el poder y usa todos los recursos desde el poder para ganar. ¿Sabes? Se va volviendo un sistema perverso que eterniza a los gobernantes y a los políticos en sus cargos. Y además está el tema, permíteme un segundo, el tema de la reelección, que viene siendo limitada en muchos países justamente porque se entiende que el político que está en el poder tiene muchas más ventajas para reelegirse. Uh-huh. Históricamente, siempre la elección, como señalaba recién, el que gana la elección es el que más plata tiene, en muchos casos, en la mayoría. ¿Siempre dependió del presupuesto de campaña el triunfo de una elección, o es una cosa de nuestros tiempos? No, siempre fue un factor. Para ganar una elección necesitas dinero. Las elecciones, o sea, hay campañas, y yo he tenido la suerte de participar, pero de unas poquitas, que yo las llamo las campañas que son message versus money, ¿verdad? Mensaje contra dinero. Uh-huh. Pero esas son excepciones. Entonces, nuevamente, como decíamos antes, la inmensísima mayoría de las campañas las gana el que tiene más plata, el que tiene más acceso a la televisión, el que tiene más acceso a la propaganda, el que puede hacer campañas más poderosas, porque para eso son las campañas. El que puede contratar asesores más especializados, el que puede contratar hoy en día más tecnología, porque las campañas son guerras. Y las guerras las gana quien tiene mejor tecnología. Todo eso... Sí. Me gusta esto que mencionaste, que te ha tocado participar en campañas muy pocas, muy selectas, en las cuales el mensaje le ganaba a la plata. ¿Con qué mensaje se le ganaba la plata en esas ocasiones donde participaste? ¿Mensajes sociales? ¿Mensajes políticos? ¿Qué tipo de mensaje todavía despierta en el electorado un incentivo mayor que la penetración publicitaria permanente de ver la cara del candidato todo el tiempo en la pantalla? Wow, excelente pregunta. Mira, para no citar casos personales que es de mal gusto, sí, claro. Pero sí te puedo decir como norma general que estos nuevos liderazgos que han venido llegando gracias al desgaste de la clase política han ganado en campañas message versus money. Te puedo citar perfectamente un número enorme, o sea, te puedo citar a Bolsonaro, al propio Donald Trump. Trump tuvo siempre menos dinero que Hillary en la elección que ganó.
Bueno, pero ahí lo hemos hablado muchas veces, en aquellos años, el año 16, cuando fue la campaña, sí. Trump podrá haber tenido menos dinero para la campaña, pero manejó su campaña de una manera lo suficientemente inteligente como para haber, sin plata, concitado las tapas de los diarios, minutos de televisión que a otros les hubiera costado una fortuna pagar. Ahí el personaje se comió la elección también, ¿no? Bueno, pero en todo caso ganó una campaña que era mensaje contra dinero. Es el caso también de Bolsonaro. Claro. Y está siendo el caso de Milei en Argentina, que sí. Ahorita lo estoy siguiendo muy de cerca. Entonces, ¿sabes? Son campañas que las ejecutan líderes emergentes que se encuentran con una clase política muy desprestigiada. Claro. Y con una necesidad del pueblo muy grande. Hablaste de Milei, son las 11:20, me tengo que ir a la pausa, pero sigamos hablando porque vamos a poner la lupa ahora en nuestros países. ¿Qué pasa en nuestros países? En Ecuador, en Argentina, que es una visión también interesante para tener en cuenta, porque desde Miami muchos piensan que la vida se ve distinta, y en realidad lo que Miami da es la perspectiva de la distancia para poder analizar estas campañas políticas de América Latina. 11:10. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.